buenas tardes, feliz sábado tengan todos ustedes. Sé que les va a sorprender mucho que esté subiendo un video hoy, pero creo que es importante comenzar a subir de una vez el video de la introducción el día sábado y si se puede, ¿por qué no también el día domingo de la lección? Y en esta lección, hermanos, vamos a estar viendo algunas lecciones del Antiguo Testamento que hacen alusión eh, con imágenes y símbolos de las profecías en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver historias como la de Noé que apuntan o que se asemejan a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo, Jesús lo puso como ejemplo la destrucción por medio del diluvio en los tiempos de Noé con la segunda venida de Jesucristo, con su segunda venida. Y vamos a ver ahorita en qué son parecidas y por qué es que el Señor la pone como ejemplo. Vamos a hacer una oración antes de comenzar en el repaso de la lección. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso sábado, gracias por el pan espiritual de la mañana, gracias también por el pan físico de esta tarde. Te pedimos en esta tarde, Señor, que ilumine nuestras mentes, nuestro entendimiento, nos conceda sabiduría e inteligencia para poder comprender tus lecciones, Señor, tus profecías. Y nos des a conocer, Señor, y podamos recordar que debemos de estar atentos a todas las señales que hay y que apuntan a tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, y vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 6:12 al 17. ¿Qué nos dice Apocalipsis 6:12 al 17? Hermanos, este es léanlo, este capítulo es bien importante, de ahí vamos a sacar muchas conclusiones, ¿verdad? Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí está hablando el Apocalipsis ya de la segunda venida del Señor. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y pongan atención, hermanos, vamos a poner atención en este versículo, en el 16. Dice, y decían, estas personas, hermanos, los reyes de la tierra, los grandes de la tierra, los capitanes, los poderosos, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos. Hasta ahí todo bien. Pero dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, si ponemos atención, estas personas que se supone que no son creyentes de Dios, que se supone que son no creyentes, saben quién está viniendo. Si se dan cuenta, ustedes no dicen, ellos no se confunden y piensan tal vez que es algún terremoto o que algo raro está pasando simplemente en la tierra, o que es un problema del mal tiempo, etc. Ellos saben quién es el que está viniendo en las nubes de los cielos. Ellos reconocen al Cordero que está sentado en el trono. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que ellos reconocen al Cordero? ¿Por qué es que ellos saben quién está viniendo? ¿Saben cómo se llama? ¿Saben qué lugar tiene en el universo? ¿Saben quién es Dios? ¿Por qué es que ellos saben quién es Dios? ¿Y por qué es que se escondían de Dios? Bueno, es bien fácil, hermanos. Recuerden que en las profecías nosotros como cristianos hemos estudiado y hemos entendido que el evangelio de Dios va a ser esparcido por todo el mundo. No va a haber gente, no va a haber niño, no va a haber poderoso, no va a haber rey, no va a haber gobernante, no va a haber presidente, no va a haber potencia mundial que no haya conocido el evangelio de Dios. No va a haber ninguna potencia mundial, ni ningún rico, ni ningún pobre, ni libre, ni esclavo,
que no hayan conocido las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando Cristo está viniendo, esas personas, las que se supone que no conocían a Dios, saben quién es Dios. Porque en su momento, nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus embajadores, por medio de nosotros como cristianos, por medio de nosotros como representantes de su evangelio aquí en la tierra, esas personas conocieron el evangelio. Se les presentó la verdad del Cordero, se les presentó la verdad de la cruz, se les presentó la verdad acerca de la salvación y ellos la rechazaron. Por eso es que ellos saben quién es el que está viniendo en las nubes de los cielos, porque fueron advertidos que eso iba a suceder. Entonces, ¿por qué es que si ellos fueron, ok, ya llegamos a la respuesta de que ellos, ¿por qué es que conocían quién estaba viniendo en las nubes de los cielos? Y bien que conocían que era el Cordero que había sido inmolado y que había muerto por el pecado de todo el mundo. Lo conocían, o sea, conocieron el Evangelio y las verdades del Evangelio. Que todo es verdad en el Evangelio. Quiero corregir, conocieron el Evangelio. Pero entonces, si ellos conocieron el Evangelio, ¿por qué le estaban rogando a las peñas y a las rocas que cayeran sobre de ellos? Porque ellos fueron advertidos, hermanos, que iban a ser traídos a juicio todas sus buenas y sus malas obras. ¿Por qué estaban rogando que cayeran? Porque ellos sabían, hermanos, ellos saben que ellos no se van a salvar. Porque en su momento se les presentó la verdad y la rechazaron. Y recordemos que Dios no les da una, ni dos, ni tres oportunidades, sino que toda la vida del ser humano, el Señor les da oportunidades de arrepentirse y de aceptar su evangelio para poder ser salvos. A esas personas se les dio esa oportunidad y la rechazaron. Conocían las consecuencias también de rechazar el evangelio y de rechazar a Cristo Jesús y de rechazar al Cordero. Por eso es que ellos rogaban que cayeran mejor esas piedras y que los mataran para esconderse del rostro de aquel que venía en las nubes de los cielos. Pero hermano, ni la muerte los va a salvar. Así hubieran caído las rocas, así dijera Apocalipsis que realmente cayeron las rocas sobre ellos y los descuartizaron y los mataron, ni aún la muerte los iba a librar del juicio, de la ira, del castigo que ellos van a obtener por haber llevado una vida de perdición, de pecado, y de haber rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando tantas veces Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y de reconocerlo como su Dios y su Salvador y componer sus caminos y poderse salvar. Lo rechazaron rotundamente. Ahora, la escuela sabática, hermanos, nos pone como ejemplo el diluvio con Noé. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en Mateo 24, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús directamente habla acerca del diluvio, dice así. Entonces, es Mateo 24, 36 al 44, dice, pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿cuántos años Noé no predicó del diluvio? ¿Cuántos años Noé no estuvo predicando acerca del diluvio? De lo que les iba a ocurrir si no aceptaban arrepentirse y cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Cuántos años no estuvo Noé advirtiéndoles acerca de la destrucción que iba a haber? El Espíritu de Profecía dice que muchos creyeron al principio. Muchos. Pero cuando ellos vieron pasar el tiempo, los años, y que Noé seguía predicando lo mismo, y seguían viendo cómo Noé seguía construyendo el arca, muchos se desanimaron y dejaron de creer, dieron un paso atrás. Muchos en esos años
murieron creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Lo que sí es real también es que al final de cuentas nadie se salvó de los que quedaron vivos. Nadie se salvó. Cuando digo los que quedaron vivos, recuerden que les acabo de comentar que hubieron personas que sí creyeron, pero que fallecieron. Pero fallecieron creyendo en Cristo Jesús. Entonces, pero las personas que quedaron vivas, que aún se les dio la oportunidad de seguir escuchando lo que iba a ocurrir, creyeron al principio, pero después dieron marcha atrás. Y dice, porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamiento. Hermanos, antes del diluvio todas las personas habían dejado de creer en la profecía. Las que pudieron creer. Y dejaron de creer. Y siguieron sus vidas de pecado. Ignorando totalmente aún las llamadas de advertencia que Dios les hacía por medio de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Nos dice el Señor. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Ya cuando vieron, hermano, que empezaron a caer las gotas, que comenzó a caer agua del cielo, porque recuerden que ellos antes no habían visto llover. Acuérdense que antes para regar el jardín del Edén y los jardines del Señor subía un rocío de debajo del cielo hacia arriba. Nunca habían visto llover de arriba hacia abajo. Entonces, pero se les advirtió que eso iba a pasar y que iba a ser destruida la tierra. Y a ellos no les importó. Ellos siguieron con sus vidas de pecado, hasta que vino el diluvio, hermanos. Fue cuando se dieron cuenta que lo que Noé les había predicado por años era cierto. Pero ya era demasiado tarde, ya la gracia se había cerrado para ellos. Dice, y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, muchas personas van a conocer el Evangelio. Muchas personas van a creer, muchos cristianos se van a hacer cristianos, pero van a quedar en el camino. Muchos van a dar marcha atrás y van a decidir mejor no seguir adelante con sus vidas cristianas, no seguir adelante tomados de la mano del Señor y seguir con sus vidas en pecado, ignorando totalmente lo que ya conocieron, las advertencias del Evangelio. Dice, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estas personas de Apocalipsis conocieron, sabían quién era Cristo Jesús, sabían quién era el Cordero, hasta que ya venía Cristo Jesús en las nubes de los cielos y se dieron cuenta que era verdad todo lo que habían escuchado y todo lo que habían estudiado y lo que habían rechazado, hasta que en ese momento vieron ese acontecimiento, fue cuando ya quisieron mejor morirse. Pero ya ni la muerte, hermanos, o sea, ya era demasiado tarde, aunque se hubieran arrepentido y aunque se hubieran muerto, ni la muerte los hubiera librado. Dice, en el 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí es donde viene un poquito no la confusión en nosotros, porque nosotros sabemos la verdad de esto. Pero hay religiones, como dice la hermana Rocío, nuestros primos, que ellos creen en el arrebatamiento. Que de repente van a estar dos, no sé, jugando fútbol y uno va a ser arrebatado y va a ser llevado al cielo. Van a haber dos en el molino y uno va a ser arrebatado y van a ser llevados al cielo. Y va a estar otro, dos mujeres en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Estarán entonces dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se refiere esto? Aquí en Mateo, hermanos, que solamente se van a salvar aquellos que hayan aceptado las buenas nuevas de salvación, aquellos que hayan aceptado la sangre del Cordero, aquellos que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esos son los que se van a salvar. No todos se van a salvar, es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Unos sí se van a salvar y otros no se van a salvar. Se van a salvar los que hayan aceptado el Evangelio y los que no, simplemente se van a perder. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Bueno, hermanos, aquí nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo que debemos de estar velando. ¿A qué se refiere cuando dice tenemos que estar velando? Hermanos, tenemos que estar atentos a los acontecimientos que hay en nuestro alrededor. Tenemos que estar al constante estudio de las escrituras, de las profecías, que es lo que estamos viendo ahorita. Tenemos que estar, hermanos, en constante oración para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos dé la pauta, para que el Señor nos dé el aviso, para reconocer la voz de Dios cuando es que ya están comenzando a acontecer todas estas cosas y cuando es necesario ya salir de las ciudades. Dice, velado pues porque no sabéis a qué hora. O sea, debemos de estar velando en todo momento porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. Y nos pone un ejemplo que un padre de la casa, hermanos, si él supiera a qué horas va a venir el ratero y se va a meter a robar su casa, él velaría en todo momento para esperarlo en el momento en el que él entre y no permitir que roben su casa. Así nosotros debemos de estar velando día y noche. Todos los días debemos de estar velando. Porque no sabemos cuándo es que va a venir nuestro Señor Jesucristo. No podemos darnos el lujo de descuidar nuestra vida espiritual. No podemos darnos el lujo, hermanos, de descuidar nuestro estudio diario, nuestra oración diaria. No podemos darnos ese lujo, hermanos, porque entonces descuidaríamos y no nos daríamos cuenta cuando de estas cosas estuvieran pasando. No es que no reconoceríamos la voz del Señor, no escucharíamos la voz del Señor diciéndonos es el momento. Entonces, tenemos que velar. Dice la lección, dice, Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Se les dijo lo que iba a suceder. Simplemente no quisieron creer. Hermanos, los que se pierdan no va a ser por ignorancia, no va a ser por falta de conocimiento, va a ser porque rechazaron la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo y rechazaron el cuerpo, el pan que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y rechazaron todo cuanto tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. No van a perderse por falta de información, se van a perder porque no se quisieron salvar. Así de sencillo. Dice, ante todo sepan que en los últimos días, dice Pedro da una recomendación aquí, en 2 de Pedro 3 al 4, dice, ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según sus deseos, según sus bajos deseos, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Hermano, va a haber muchas personas que al ver que las profecías no se cumplen, que al ver ellos que nuestro Señor Jesucristo pasan años y años y años y años y nuestro Señor Jesucristo no viene, muchas de estas personas van a dejar de creer. Muchas de estas personas, incluso dice que vendrán muchas personas burlándose, sarcásticamente, diciendo, ¿y dónde están esas profecías? ¿Dónde está Jesús que no lo veo? No ha venido. Hermanos, espero que esa no sea nuestra condición, que esas no sean nuestras palabras. Es verdad, muchos de nosotros somos adventistas de años atrás. Yo soy adventista desde los 12 años que me bauticé. Y desde entonces yo he escuchado que Cristo ya viene. Y lo he visto en las escrituras que desde los apóstoles ya estaban anunciando la segunda venida de Cristo. Desde Daniel se estaba anunciando la segunda venida de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento se comenzó a predicar la segunda venida de Cristo de frente. Los apóstoles comenzaron a predicar, incluso no recuerdo si fue Pedro o Pablo que pensaban que el Cristo Jesús iba a venir en sus días. Creo que fue Pedro o Pablo, no recuerdo. Yo les voy a pasar bien la información el sábado. Pero después él hace aclaración más adelante. El sábado vamos a tocar este tema. Pero hasta entonces, pero Cristo Jesús no ha venido, hermanos. Ese es el tema. Que Cristo Jesús no ha venido. Y ha pasado siglos.
años, cientos de años. Y Cristo Jesús no ha venido. Pero no es porque el Señor no quiera venir. Porque el Señor no está retardando su promesa como muchos creen, sino que es paciente para con toda la humanidad, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En vez de dudar en que Jesús se tarda para venir, debemos de dar gracias porque es un momento, nos está dando tiempo a nosotros y a aquellas personas que no creen en Él a arrepentirse. Nos está dando tiempo a nosotros de llevarle la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen y puedan tomar su decisión por Cristo Jesús. Así que, hermanos, si en algún momento en tu vida tú pensaste o piensas que Cristo está tardando y que tal vez tal vez no vaya a venir, hermanos, porque ha pasado mucho tiempo y Cristo no viene desde que se predica que Cristo Jesús viene. Hermanos, no es, como les acabo de decir, no es que Él esté retardando su venida, sino que es paciente, porque Él quiere que todo el mundo se salve, pero está en nosotros la decisión. Hermanos, que Dios les bendiga. Este fue la introducción del día sábado y la lección del día domingo. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Que sigan pasando un sábado en compañía de nuestro Creador y en compañía también de su familia. Nos vemos ahorita en la sociedad de jóvenes. No lleguen tarde. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos das pistas, porque nos das advertencias de la manera en que vas a venir y cómo se van a cumplir las cosas antes de tu venida. Y nos das también la bendita esperanza, Señor, de que eres paciente para con nosotros y para con todo el mundo, porque tú quieres que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a conservar nuestra esperanza, nuestra fe, creyendo en las profecías, creyendo en tu palabra y creyendo que has de venir en algún momento y vas a reclamar lo que es tuyo y los que son tuyos. Quédate en nuestros corazones, Señor, en este sábado santo todavía. En el nombre de Jesús, amén. Clase 1, que Dios les bendiga.